Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Sean transmissão do Instituto Vida para Todos. Tema geral: Gálatas, o único evangelho, o Evangelho de Cristo. Mensagem 19: rejeição ao ministério de Pedro e o seu novo papel. Leitura da Bíblia, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Lectura de la Biblia, primera de Pedro, Capítulo 1, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1. a intenção desta mensagem La intención de este mensaje está es mostrar ao longo do tempo, desde a lo largo del tiempo, desde que Dios llamó a Pedro y a los 11 apóstoles al ministerio para dar comienzo a la iglesia a partir del día de Pentecostés y até hasta missão do seu ministério el rechazo de su ministerio por parte de los de Jerusalén, de los hermanos de Jerusalén. trajetória, Esta trayectoria, nova maneira de ver, esta nueva manera de ver, estamos em nenhum nosotros no lo podemos encontrar en ningún libro de comentarios bíblicos. depois que nós Después, percebemos que después que nosotros percibimos que había algo contato, que no estaba bien contada, y especialmente cuando leemos las epístolas de Pedro, Pedro especialmente, la segunda epístola de Pedro especialmente, nosotros vemos que Pedro estaba tratando de una manera muy seria con relación a los falsos apóstoles y los falsos maestros, y los que se burlaban de la palabra de los. não vimos nenhum comentarista falar No vemos ningún comentarista hablar con relación a ellos de una manera más acertada o correcta, percebemos que porque nosotros percibimos que eran exactamente los mismos estavam na igreja que de Jerusalém, aún estaban en la iglesia en Jerusalén. Sin embargo, estaban bajo la dirección de Jacobo, em Jerusalém voltou en que la iglesia en Jerusalén volvió a la práctica de la ley, a las costumbres de Moisés. nós vamos Entonces, nosotros vamos falar ou revelar a hablar o revelar una etapa, una faceta poco conocida de los lectores de la Biblia. então nessa mensagem Vamos entonces en este mensaje a hablar un poco, acompañar de Pedro ao el ministerio de Pedro a lo largo del tiempo. vamos fazer uma retrospectiva. Vamos a hacer una retrospectiva de Pedro, el liderazgo firme del apóstol Pedro en la primera etapa de la vida de la iglesia en Jerusalén. Era uma vida da igreja cheia Era una vida de la iglesia llena de vigor governo y el gobierno evidente del Espíritu por medio de la palabra de los apóstoles. nenhum sinal Ninguna señal circuncisão. de la práctica de la circuncisión ni de la ley de Moisés. Antes nós vemos a novidade Antes podemos ver la novedad del Espíritu en todo instante, como evidencias de la nueva dispensación, de la dispensación de la fe, con la muerte y resurrección de Cristo. desde o dia de Pentecostes, Desde el día de Pentecostés, cuando la iglesia fue engendrada, derramou Dios o Santo, derramó su Espíritu Santo essa vida maravilhosa y da igreja. comenzó esta vida maravillosa de la iglesia llena de vigor. No entanto, Sin embargo, até esse hasta durou este periodo duró cerca de 6 anos. cerca a más o menos 6 años,
hasta que comenzó la gran persecución, la iglesia en Jerusalén y a surgió morte de Estevão. con la muerte de Esteban. Mas foram 6 anos Pero fueron 6 años de extremada prosperidad de la iglesia. cruz de Cristo é um marco La cruz de Cristo es el marco de una nueva dispensación, la dispensación de la fe, la dispensación del Espíritu. marca La cruz marca da tentativa el fin do homem de la tentativa del hombre en exigências de Deus atender a las exigencias de la justicia de Dios a través del esfuerzo de la carne, até mesmo aqueles que tentam agradar hasta a Deus na prática da lei. aquellos que intentan agradar a Dios en la práctica de la ley. La cruz. Que é a cruz para você? ¿Qué es la cruz para usted? A cruz, La cruz cristãos, para muchos cristianos es simplemente el hecho através de, a través de Jesus Cristo, de la crucifixión de Jesucristo, nosotros hemos recibido el perdón de los pecados. disso o significado. Y no pasa más de esto el significado. Queridos hermanos que nos están acompañando, yo quiero decirles a ustedes, la cruz es mucho más que esto. La cruz realmente marca el fin de una dispensación, de la dispensación de la ley, Inicia-se uma y comienza una nueva dispensación. dispensação Esta dispensación a través de la muerte de Jesús en la cruz nos trajo esperança. una viva esperanza, Meramente, mucho más que meramente el perdón de los pecados. não é à toa que No es, na sua segunda epístola no es da TV, de balde que Pedro en su segunda epístola, y podemos verlo también, él dice, Senhor Jesus. Señor Jesús, Perdão, primeira epístola, perdón, logo na primeira, primera epístola, ya en la primera epístola de Pedro, ele diz, no versículo 3, él dice, versículo 3, Deus bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, mundo que según su grande misericordia regenerou nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para uma herança incorruptível, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, guiados pelo poder que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Pedro entendía que la cruz marca nova, una nueva expectativa de una vida vivida con una viva esperanza que a cruz a través, porque la cruz nos trajo el nuevo nacimiento. La cruz nos trajo la regeneración, porque nuestro Señor Jesucristo no solo murió, sino que al tercer día, bajo el poder del Padre, Él fue resucitado de entre los muertos. Esto nos trajo una viva esperanza. portanto, irmãos, a cruz Por tanto, hermanos, la cruz para muchos es simplemente el perdón del pecado, pero para nosotros no lo es. Para nosotros significa el fin de la tentativa del viejo hombre en hacer cosas para Dios e intentar agradar a Dios. Y la cruz significa el nuevo comienzo a través de la resurrección de Jesús para una vida totalmente, no más por el viejo hombre, sino a través del nuevo hombre. por isso que ontem, Por eso que ayer só para quem nos acompanha à distância, estamos aquí, solo para que nos acompañan a la distancia. Estamos al final del Congreso de las Mujeres
aquí en la estancia Árbol de la Vida. Y ayer, a la tarde, nós demos uma palavra nosotros dimos una palabra às mulheres, para las mujeres que yo voy pontos principais. a hablar algunos puntos principales a todos. A morte de Cristo La muerte de Cristo traz-nos uma nova nos trajo una nueva dispensación. Segundo o livro de Romanos, capítulo 6, Según el libro de Romanos capítulo 6, a cruz de Cristo la cruz de Cristo também levou consigo también llevó consigo o la nosso muerte, nuestro viejo hombre. Em outras palavras, En otras palabras, que tem el hombre a Deus que intentó agradar a Dios por siglos, ele não vai conseguir agradar a Deus. él no va a conseguir agradar a Dios y no va a conseguir ser justificado delante de Dios a través de la obra de la carne, de las obras de la ley. Su esperanza está Morte na cruz de en su muerte en la cruz de Cristo y en su resurrección a través de la resurrección de Cristo. Hermanos, nosotros morimos con Cristo. Nuestro viejo hombre murió con Cristo y nosotros resucitamos con Cristo. Comenzamos a tener una nueva esperanza porque nosotros comenzamos a vivir en otra esfera, la esfera de la resurrección. Esto es lo que la cruz hace. La cruz nos da una nueva dispensación. 6, Romanos capítulo 6. 6, Romanos capítulo 6, ou por versículo 3. que todos nós que fomos batizados ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. e no capítulo 7, Y en el versículo capítulo 7, versículo 6, de per- pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Hermanos, la cruz nos marca un nuevo momento, a igreja que ahora la iglesia es capaz de hacer la voluntad de Dios a partir de este momento. é um momento Es el momento del Espíritu. o Espírito Santo foi derramado. El Espíritu Santo fue derramado. O poder não vem do homem. El poder no viene del hombre, el poder viene del Espíritu. La iglesia recibe el derramar del Espíritu para poder tener Isso mostra poder para hacer la obra de Dios. Esto nos muestra que el viejo hombre es incapaz de hacer la voluntad de Dios. Entonces, la cruz nos muestra que nosotros, los cristianos, debemos aprender a no confiar más en la carne, confiar en nuestro viejo hombre, en su capacidad, sino que nosotros comenzamos a confiar en el poder del Espíritu y vivimos en novedad del Espíritu, en novedad de vida a través del nuevo hombre. Y este nuevo hombre, hermanos, está en la esfera de Dios. não sei se eu consigo explicar para você. No sé si yo consigo explicarles a ustedes. Pesado de língua, pesado de A veces me siento un poco pesado de lengua, pesado en mi expresión. No consigo transmitir lo que yo siento para ustedes. percebemos. Hermanos, nosotros sin percibir, nosotros aún confiamos en nosotros, mucho en nosotros mismos. Sin percibir, nosotros creemos que nosotros tenemos cualidades y nosotros tenemos talentos para mostrar que nosotros podemos servir a Dios y Dios nos dio estos talentos. Hermanos, Só um pequeno exemplo para vocês.
Solo un pequeño ejemplo para ustedes. En cuanto yo hablo aquí, estoy ministrando la palabra. vocês percebem, Ustedes perciben o que protagonista não sou eu, el protagonista no soy o yo. protagonista El protagonista o Senhor através da palavra. debe ser el Señor a través de la Em outras palabra. palavras, En otras se palabras, nós tivermos, si nosotros, temos realmente si nosotros entendemos realmente fim do nosso que la cruz trajo el fin de nuestro viejo hombre y dio inicio, comienzo a nuestro nuevo hombre, nós não estaríamos aqui nosotros no estaríamos aquí para ser luchando protagonista para ser protagonistas en la obra del Señor, en la iglesia del Señor. Esto se refiere a cualquiera em algum serviço. que sirve al Señor en algún Quem tem que servicio. aparecer não sou eu, Quien tiene que aparecer no soy yo. Quien tiene que aparecer es el Señor. o Senhor Jesus disse, João capítulo El Señor Jesús dijo en Juan capítulo 5, las palabras que yo hablo con ustedes, no las hablo por mi propia cuenta. De la manera que yo escucho del Padre, así yo hablo, yo actúo. Yo no busco mi propia voluntad, vontade daquele que me sino la voluntad de aquel que me envió. busco a minha, Yo no busco mi propia gloria, mas a glória daquele que me enviou. sino la gloria del que me envió. Pero quien busque la gloria, Mesmo, quien habla por sí mismo, busca su propia então gloria. nós não estamos livres disso. Hermanos, nosotros no estamos libres de esto. Estamos muitas vezes sem Estamos muchas veces siempre disputando el protagonismo con Dios. ¿No es así? temos que tomar cuidado. Tenemos que tener cuidado. Tenho que mostrar meu talento. Yo no tengo que mostrar mi talento. Yo no tengo que mostrar lo que yo sé hacer. Yo tengo que dejar que Cristo aparezca. La palabra de Dios aparezca en cualquier servicio. Servicio de música, el servicio del Congreso de las Mujeres, el servicio de las conferencias y cualquier tipo de servicio donde yo aparezco. No soy yo quien aparece, sino quien debe aparecer, manifestarse, es el Señor. Solo por este punto, este pequeño punto, usted muestra cómo aún no entendemos el fin de una dispensación y el comienzo de otra dispensación, el comienzo de otra nueva dispensación, la dispensación de la fe, la dispensación del Espíritu. Quien debe ser el protagonista es el Espíritu. Nosotros somos solamente canales. Vocês estão me entendendo? ¿Ustedes me entienden? Por isso, irmãos, nós conseguimos. Por eso, hermanos, nosotros conseguimos ser uno. Assim não há competição. Así no hay competencias entre nosotros, no hay disputas entre nosotros. ¿Quién aparece más o quién aparece menos? Porque quien aparece, quien se manifiesta es el Señor, es el Espíritu. Quien se manifiesta es la obra del Señor siendo realizada. El segundo punto. Dios, a través del ministerio de Pedro al comienzo, trajo aquel vigor del Espíritu en que Conduziu Dios condujo falar com o a Pedro a hablar con osadía sobre la crucifixión de Cristo, de Jesús, y sobre su resurrección. Ontem eu havia falado para vocês Ayer ya había hablado a ustedes que por un lado, el Señor necesita usar su iglesia con el poder del Espíritu Santo por medio de su palabra. ganhar. Él necesita ganar a muchas personas. Nós estamos Es por esto, hermanos, que nosotros salimos de las cuatro paredes y vamos a las calles a predicar el Evangelio. Vamos a las calles a hacer colportaje. Vamos a las calles a hacer ven y ve. Vamos a las calles a ganar a las personas. ¿Por qué, hermanos? Porque la iglesia está formada de corazones de personas. que interessa a Deus é o Lo que a Dios le interesa es el corazón capaz de recibir la semilla de vida. Mateos 13. que através ¿Por qué? A través de la iglesia, el Señor quiere la multiplicación, el Señor quiere la expansión, predicación del Evangelio.
hermanos, es para que nosotros consigamos más personas para Dios, para que Dios pueda trabajar en su corazón. Então, essa é a obra aparente. Entonces, esta es la obra aparente, la obra externa, multiplicación, muchas personas siendo alcanzadas. Nosotros estamos alcanzando todos los continentes. Esta palabra está llegando a todos los continentes. Esta es la obra que el Señor está haciendo a través del Espíritu Santo y a través de la palabra. Y yo dije también ayer que al mismo tiempo que el Señor está haciendo esta obra externa, porque Él necesita alcanzar los corazones de las personas que Él necesita alcanzar, porque el reino de Dios es producido en el corazón de las personas a través de la palabra. Por tanto, nuestro trabajo es expandir el reino de Dios, la obra de Dios, haciendo que esta obra se expanda, se multiplique. Sin embargo, la obra de Dios, una vez alcanzado usted, alcanzada usted, no para. O seu coração, falei ontem, Su corazón, ayer hablé, necesita ser lleno de la verdad, lleno por Cristo. Todo esto, hermanos, viene a través de la cruz de Cristo, que marca una nueva dispensación. nessa nova dispensação, Y en esta nueva dispensación, la voluntad de Dios tiene que ser hecha. ¿Cómo la voluntad de Dios tiene que ser hecha? Hermanos, Dios desea colocar a Cristo sendo cabeça, siendo la cabeza sobre todas las cosas. Cristo precisa Cristo necesita encabezar sobre todas las cosas, tanto las de los cielos como las de la tierra. Esta es la voluntad de Dios. En cuanto dure el tiempo, tudo que Deus quer fazer, todo lo que Dios quiere hacer es este trabajo, encabezar a Cristo. Y para Él conseguir encabezar a Cristo sobre todas las cosas, Él necesita de la iglesia. Por eso Él produjo la iglesia. marco da cruz de Cristo, Como el marco de la cruz de Cristo, comienza la esperanza para Dios de realizar su obra. Entonces, hermanos, la iglesia no debe confiar en la carne, confiar en sí mismo, sino confiar en el Espíritu Santo y en la palabra que viene. mas ao Y el Señor está haciendo este trabajo en nosotros. Pero al mismo tiempo Dios necesita de una iglesia que esté totalmente llena de Cristo, llena de la verdad. a igreja Por eso la iglesia que va a dar la base, la plataforma para que Dios realice su obra aquí en la tierra, es aquella iglesia que es su cuerpo, Efesios capítulo 1, versículo 22 y 23, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio para a igreja. y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces, la iglesia es el medio usado por Dios para poder Cristo ser la cabeza sobre todas las cosas. Pode ser usado Y cómo la iglesia puede ser usada como base, como plataforma, como instrumento para Dios encabezar a Cristo sobre todas las cosas. La iglesia entonces necesita llegar al nivel usable, utilizable por Dios. ¿Este nivel cuál es? Está en el versículo 23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, queridos hermanos y queridas hermanas que están en el Congreso de las Mujeres, ao mesmo tempo que Deus nos al mismo tiempo que Dios nos usa para expandir, ganar más personas, predicar el Evangelio y cuidar de las personas, Dios está haciendo una obra en mí y en usted. Dios quiere llenarme. Dios quiere llenarlo a usted. ¿Por qué Dios quiere llenarme y por qué Dios quiere llenarlo a usted? Porque yo no estoy totalmente encabezado por Cristo. Aún hay muchos elementos del viejo hombre. Por eso que la cruz tiene el marco en mi vida, solo que la realidad sucede gradualmente. No sucede de una vez para siempre. Por eso yo les leí a ustedes ayer. capítulo 4 de Efésios,
Efesios capítulo Não foi assim 4, que aprendesse, versículo 20, não foi assim que versículo 20. se é que de fato tendes ouvido e nele Mas fostes vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad habéis oído y habéis oído por la enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. Dios quiere colocar la verdad que está en Jesús en cada uno de nosotros y llenarlo hasta el tope. ¿Por qué? Porque nosotros aún cargamos el viejo hombre. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Si dejamos meu velho homem aparece. a mi viejo hombre, aparece. Mi viejo hombre quiere aparecer, manifestarse. Entenderam? ¿Ustedes Então o Senhor entienden? precisa Entonces, trabalhar. el Señor necesita todo el tiempo trabajar en mí. Que? Versículo 23. ¿Para E qué? vos Versículo renoveis a 23. vossa mente. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Entonces, Él necesita renovar mi mente. ¿Cómo Él renueva mi Tem que mente? fazer ¿Qué tengo que hacer yo Deus renovar minha mente. para que Dios renueve mi mente? Colocar minha mente, Colocar mi mente en el espíritu. colocar minha mente no espírito. Colocar mi mente en el espíritu, en la práctica, ¿qué significa? Praticar Usted practicar, a palavra de Deus no inculcar la palabra de Dios en su corazón a través de la inmersión, transcripción, dormir con Dios, despertar con Dios, hacer inmersión refinada, compartir con los hermanos, servir al Señor, predicar el Evangelio. Usted está haciendo que usted está inculcando la palabra en el corazón y su mente está siendo renovada. Romanos 12:2. Y transformaos por la renovación de vuestro entendimiento. La mente renovada permite que esta palabra, el Espíritu, transforme mi alma. Y esta transformación significa que menos mi viejo hombre y más el nuevo hombre. através de Esto viene a través de Cristo llenarme. eu chego em Y ahí yo llego en Efesios 5, versículo 25. vossa mulher, como também Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, ¿qué Dios está haciendo? Por un lado, Dios nos está usando para hacer la obra en el exterior, ganando más personas, cuidando de las personas, pero al mismo tiempo, esta palabra está santificándome. Esta palabra está purificándome, lavándome, quitando los elementos de mi viejo hombre que se corrompe según la concupiscencia del engaño. Está renovándome, renovando mi mente, transformando mi alma. Yo estoy teniendo cada vez más elementos del nuevo hombre y cada vez menos de elementos del viejo hombre. Cristo está llenándome, llenando, llenando, llenando. Y cuando Él consiga llenar totalmente la iglesia se va a la plataforma para que Cristo sea la cabeza sobre todas las cosas. tiver mais, Hay personas que dicen, cuando yo tenga más tiempo, eu vou ser. tal vez cuando yo esté jubilado, voy a tener tiempo para servir al Señor. Só está enxergando a obra exterior. Porque usted está solo viendo la obra exterior y la obra que el Señor hace en usted. Sem Senhor Usted va a dejar aposentadoria, que el Señor no trabaje en usted hasta que usted se jubile. Usted está perdiendo el tiempo. oportunidade, El Señor no tiene oportunidad de trabajar en usted. precisa meramente Dios no necesita meramente la mano de obra nuestra para hacer lo que tiene que hacer exteriormente. Dios quiere hacer aquí. El producto principal de la obra del Señor está dentro, aquí adentro. El producto principal no es la mano de obra para ejecutar lo que Dios quiere hacer. Un día el Señor va a mirarlo a usted, su corazón, sumado al corazón de todos, y Él va a decir, esta es mi obra prima. Valió la pena todo mi esfuerzo. Por eso, hermanos, no pierda tiempo. Cuando tenga más tiempo voy a servir al Señor. El Señor no va a conseguir producir lo que Él quiere en usted. No pierda tiempo.
Vamos a dejar que el Señor trabaje en nosotros, Señor Jesús. Falei de Pedro, mas não toquei em Pedro. Ahora vamos a volver a Pedro. Hablé de Pedro, pero no dije nada de Pedro. Vamos al comienzo, Hechos 2. Vamos a acompañar la vida de Pedro. Vocês entenderam como Ustedes entendieron cómo la cruz es el marco, el comienzo. Sin la cruz no está el trabajo del Espíritu Santo. Sin la cruz no tenemos la palabra de los apóstoles. Sin la cruz no tenemos milagros y señales del Espíritu a través de la iglesia. No hay la vida del nuevo hombre, no hay la vida del Espíritu en novedad de espíritu, en novedad de vida. Hermanos, gracias a Dios a través de este marco maravilloso que es la cruz, que es que nosotros estamos experimentando hoy todas estas cosas maravillosas que suceden entre nosotros. Por eso la cruz es muy importante. No es solamente la cuestión de no practicar la ley. La cruz trajo toda esta novedad, todos estos milagros que están sucediendo. Nunca más nosotros, ahora que conocemos el camino del Espíritu, nunca más necesitamos andar en la caducidad de la letra, la repetición, en lo que no sucede nada nuevo. La vida de la iglesia hoy, gracias al Señor, todos los días hay novedades. Amén. versículo 22. Hechos 2, versículos 22. Estas Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. isso quer mostrar o quê? ¿Esto qué quiere mostrar? O Nazareno Que Jesús, el Nazareno, era el hombre aprobado por Dios, el hombre enviado por Dios, y el pueblo de Israel despreció. Claramente, él fue enviado por Dios con señales, milagros y prodigios que Dios realizó por medio de él. Estas son las palabras de Pedro. pelo determinado desígnio A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y matasteis por la mano de inicuos, crucificándole. Miren la osadía de Pedro. Él estaba hablando a los judíos y principalmente dirigiéndose a los líderes judíos. Ustedes mataron a este Jesús, que Dios claramente envió a Jesús para su pueblo, porém al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Quiere decir, él predicó osadamente con relación a la muerte y también con relación a la resurrección de Cristo, que realmente trae un nuevo comienzo, hermanos. ¿Está bien? Ahí en el capítulo 3, yo voy a caminhar pouco rápido. ir un poco más rápido. Capítulo 3, versículo 13, Pedro dice, el Dios de Abraham, primero él dice así, Todos estão admirados. todos ustedes se admiran por la sanidad de este cojo de nacimiento, de más de 40 años de edad. De un salto, él fue sanado. Y ustedes creen que fue Virtude, né? por nuestra virtud, Nosso poder. por nuestro poder, es que este hombre fue curado. No. Deus de Abraão El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Pilato había decidido soltar a Jesús, pero el pueblo gritó no, crucifica y gritó, crucifícalo, crucifícalo. Y al final ellos soltaron a un ladrón bandido, Barrabás, o justo y matasteis, que vos con mas vosotros negasteis al santo y al justo y pediste que os diese un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él deu a ele ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. irmãos,
De aquí en adelante, hermanos, después del marco de de la cruz, la dispensación del Espíritu, la dispensación de la fe, no es más por la capacidad humana. Por eso, hermanos, no quiera servir a Dios por su talento natural, por su capacidad natural. El talento que usted necesita, que Dios necesita de los miembros del cuerpo de Cristo, Él lo da. Él da y es de Él. Él da, pero Él no usa en naturaleza. Él usa solamente cuando haya pasado por la muerte. Él solo puede usarlo en resurrección. Por eso, hermanos, si yo tengo un talento que esté siendo útil para Dios, hermanos, es porque Él quiere usarlo, pero solo Él lo usa después que pasa por la muerte y resurrección. ¿Por qué? Ahí yo ya no busco exaltarme. Si Moisés hubiese quitado al pueblo de Israel a los 40 años de edad, él podría decir que fue por mi brazo, por mi capacidad que yo aprendí en Egipto. Es que yo quité al pueblo de Egipto. Por eso Dios no quiso usarlo cuando tenía 40 años de edad. Pero cuando él tuvo 80 años de edad, Moisés dijo, no, Señor, llama a otro. Yo no tengo ya más capacidad. Señor, me llamó muy tarde. Si fuese a los 40 años de edad, tal vez. Pero ahora soy pesado de lengua, pesado de boca, no sé hablar bien. Estoy aquí todo el día apacentando el rebaño. Yo no sé más hablar. Y el Señor le dijo, no, a usted quiere usarlo. Hermanos, Dios no quiere usar nuestra capacidad natural. Él usa. Él necesita de algo, algún talento suyo, Él lo usa. Él es el que te da talento, pero Él espera que usted pase por la muerte y después lo usa usted. Espero que ustedes me entiendan. Capítulo 4, versículo 3. Porém, muitos os que ouviram a palavra aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Pero muchos de los que habían creído creyeron y el número de los varones eran 5.000. Este trabajo del Espíritu de alcanzar a las personas es lo que Dios quiere que hagamos. Por eso nosotros no paramos de predicar el Evangelio. La iglesia está yendo a las calles. Usted, las 13 hermanas que estuvieron aquí, hermanos, animaron a ustedes, la encorajaron a ustedes, a las mujeres del Congreso de las Mujeres, en no solamente oír las experiencias de otras, sino que ustedes también tengan sus experiencias. ¿Qué tal usted no haga parte de, de una intendente que sirva a la casa de adolescente? Quién sabe usted no sea una capitana, una adolescente que haga parte del TCI y haga usted mismo tener experiencia en hacer el ven y ve. ¿No es así? Va a una región del grupo familiar, a un barrio, va a hacer el ven y ve. Quién sabe usted no pueda ir a las calles, pero usted puede hacer misión familiar en casa o en el local de reuniones. No deje de participar. Tenga usted sus experiencias. Usted va a ver que en esta nueva etapa de la dispensación del Espíritu, usted va a vivir en novedad de vida. Usted puede decir, yo ya tengo muchos problemas en casa. Mis nietos me dan problema. Mis hijos me dan problema. Yo tengo problema con mi marido, con todo el mundo. Tengo muchas cargas para cargar. Pero el Señor Jesús dice en Mateo 11, ven a mí todos los que estáis cargados y cansados. En vez de Él decir, deme su yugo. No, Él dice, tomad mi yugo. Él quiere sobrecargarlo a usted aún más. Solo que cuando usted toma el yugo del Señor, usted encuentra descanso. ¿Saben por qué usted continúa? Estoy hablando con las mujeres del Congreso de las Mujeres. Quien me acompaña por el canal, sepan que estoy hablando con ellas. Ustedes mujeres
que creen que están cansadas, están sobrecargadas, estresadas, angustiadas, de ajuda de necesitan ayuda profissionais de para tirar profesionales você desse estresse, tirar você dessa para angústia. sacarlo usted de ese estrés, de esa Pode até angustia. encontrar Hermanos, ajuda desses puedes profissionais, mas de hasta uma maneira tener muito estas boa. ayudas profesionales, pero hay una manera muy buena. Tome el yugo del Señor. Vai servir na casa de adolescentes. Vaya a servir a la casa de Vai sair adolescentes. com os adolescentes no Vaya a TCI. salir con los adolescentes en el TCI. Vamos Vamos pedir a lá servir. para algum Vamos a líder da sua llamar família. para alguien en la Você misión vai familiar. receber, quem Y sabe, usted va a alguém do recibir, outro quién lado da linha sabe, que você nem alguien conhece. del otro lado Vai de la chorar línea que aos usted ni prantos conoce. dele. Va a Vai ter llorar a dor sim naquela llantos hora, mas y Deus va a sabe. decirle, Dios le mandó a usted en la hora que yo más Ela necesitaba. não tinha mais a quem apelar Ella no quando tenía a você quién ir, a precisava quién dela. apelar cuando usted la llamó a Passa a ella. tomar mais Y um usted jugo. pasa a Vai falar, tomar Senhor, un eu yugo queria tirar más. carga, o Senhor me deu mais uma carga. Tem cuidado dos Y teus usted filhos, va a vai decir, falar, Señor, Senhor, yo mas vine entendendo a que nesses usted me dias quite todos, vai más acabar carga y com yo ahora nossos estoy problemas cuidando las cargas de aquella persona. Pero es interesante, cuando usted cuida de los problemas de Vamos otra fazer isso? persona, sus problemas desaparecen. Vamos a hacer esto. Atos 5, Hechos 5, 29. 29. Então Pedro e os demais apóstolos Respondió Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Y este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Quien obedece a Dios, quien obedece al Espíritu, quien obedece a la palabra, hermanos, Dios da el Espíritu Santo para usted. Eu estou lendo esses versículos, não sei Yo se você estoy leyendo estos versículos, pero no sé si ustedes perciben. Yo estoy leyendo estos versículos para mostrarles a ustedes la osadía de Pedro. Él era osado en hablar sobre la muerte de Cristo, sobre la resurrección. Y cuando él habla sobre la muerte, él no tiene ninguna preocupación en acusar a los judíos que ellos fueron los que lo mataron. Hermanos, era para temer, tener miedo. Un día van a reaccionar. Pero Pedro no tenía miedo. Él continuaba hablando osadamente. Por eso, hermanos, la palabra de la cruz es locura para algunos, pero es poder de Dios para otros. Primera Corintios 1, 17 y 18. Vamos lá ver? Vamos a ver. Señor Jesús. 1 Coríntios 1, 17. Primera Corintios 1, 17 y 18. Para batizar, mas para Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Quiere decir, hasta Pablo, para predicar a los corintios, él no usó su propia sabiduría, su elocuencia para hablar. Hermanos, no use su talento substituir o poder do para sustituir el poder del Espíritu. Deje que el poder del Espíritu haga su obra y usted sea un canal. Lo que más me maravilló en este Congreso de las Mujeres, que las mujeres que estaban aquí hablando, aparentemente leyendo, pero lo que ellas leían eran parte de sí, de lo que ellas disfrutaron de la palabra. Ya es la verdad constituida en ella y la verdad vivida por ellas. Entonces, ellas estaban sirviendo de canal para que Dios hable, para que Dios las use. Hermanos, esto es lo que más me ha impactado. Ninguna de ellas estaba aquí queriendo aparecer. que eu sou melhor. Não. Ninguna de ellas quería mostrar que ella era mejor. No, todas ellas sirviendo de canales para que el Espíritu haga lo que Él quiere hacer. Hermanos, este es nuestro servicio de aquí en adelante. Quien tiene que aparecer no soy yo ni usted.
Quien tiene que aparecer es el Espíritu, quien tiene que aparecer es el Señor, quien tiene que ser hecho, el trabajo tiene que ser hecho. Es el trabajo que el Señor quiere hacer es en la iglesia. Isso tudo mudou. Hermanos, todo esto Antes, cambió, irmãos, é, porque antes, hermanos, era cada uno cada queria aparecer, queriendo ser mejor, cada uno queriendo aparecer, ¿no es así? na vida da igreja. Aún en nuestra etapa anterior de la vida de la iglesia había muchas competencias, muchos disputos, muchos celos, mucha envidia, ¿no era así? Irmão, essas coisas são Gracias a Dios, hermanos, estas cosas desaparecieron. por completo, mas Yo no digo que desaparecieron por completo, pero por lo menos nosotros em geral. no vemos más de una manera general. Gracias a Dios, hermanos, el Señor está quitando esto. Ahora, nosotros cada uno estamos en el mismo ritmo, en la misma frecuencia, en la misma fase. Todos pensamos lo mismo, teniendo el mismo amor. Somos unidos en el alma y nosotros tenemos el mismo sentimiento, hermanos. Gracias al Señor está quitando la rivalidad entre nosotros. El Señor está quitando vanidades. Querer aparecer es vanidad. El Señor está quitando las vanidades de nosotros. El Señor está quitando las presunciones de cada uno que se cree superior y mejor que los otros. El Señor está quitando el egoísmo, cada uno tomando también la carga de otros. Esto es que el Señor está haciendo en nosotros. Este es el trabajo del Espíritu para que el cuerpo pueda hacer, para que el Espíritu pueda hacer la obra de Dios. En Colosenses, el trabajo final de este trabajo del Espíritu Santo es que en la iglesia no hay judío ni griego, no hay ni hombre ni mujer, sino que Cristo es todo en todos. Você aparecendo, mas quem aparece é No es yo apareciendo, usted apareciendo, quien aparece es Cristo, Cristo es todo en todos. Oh Señor Jesús. Por eso, versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. mas Y el versículo 23. escândalo para os judeus, Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y los gentiles, mas para los que son llamados así judíos como griegos, Cristo, el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Hermanos, pasó la etapa de los grandes hombres que hacen la obra de Dios. Hoy nosotros somos pequeños batatas, pequeñas papas, casi en el anonimato. Pero quien está haciendo la obra es el Espíritu Santo quien está haciendo la obra. Es locura. ¿Quién hizo esto, hermanos? ¿Quién marcó este nuevo comienzo? Es la muerte de Cristo en la cruz y su resurrección. Y Pedro predicaba fuerte eso. Y Pedro uma vez sequer no mencionó ni siquiera una vez la práctica de la lei. ¿Usted consigue encontrarlo? após Pedro voltar para a lei, En todo el libro de Hechos de los Apóstoles, Pedro volver a la ley. Pedro nunca mencionó la circuncisión, nunca mencionó la práctica de la ley. a ousadia de Pedro foi porque ele recebeu La osadía de Pedro fue que él recibió el poder juntamente con los que estaban reunidos en el día Pentecostés, cuando descendió sobre ellos el Espíritu Santo para que sean testigos de Jesús, y todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Hermanos, vamos a continuar en este camino. Vamos a llenarnos del Espíritu todos los días. Espírito todos os dias. ¿Cómo llenarnos del Espíritu todos los días? Nós temos a imersão. Nosotros tenemos la inmersión. Podemos hacer inmersión en la palabra. Podemos oír, Acordar com Deus, dormir con Dios, despertar con Dios. Amir dio quem não consegue dormir, una buena solución para quien no puede dormir. mensagem, não é isso? Él duerme oyendo el mensaje, ¿no es así? Rapidinho, né, Amir? Rapidinho. Duerme rápido, ¿no es así, Amir? Rápido, rápido. Não precisa tomar remédio, não, né? No necesita tomar remedio. E acorda também ouvindo a mensagem, acorda. Y despierta también escuchando el mensaje, ¿no es así? Entonces vamos a estar inmerso en esta palabra. No sofá, na rua, no Andando en el sofá, en la calle, en el trabajo, predicando el Evangelio.
Hermanos, siempre lleno del Espíritu, lleno de la palabra. Hermanos, la palabra nos llena del Espíritu. Es llenado del Espíritu hablando entre vosotros. Oh Señor Jesús. Y de esta manera, hermanos, Pedro, lleno del Espíritu Santo, hablaba a las autoridades con poder, llegando a acusarlos con intrepidez que ellos mataron a Jesús el Nazareno. Yo tengo que pasar rápido. Tengo muchas cosas para comentar. Sin embargo, la intrepidez de Pedro en el liderazgo de la iglesia duró hasta la persecución después de la muerte de Esteban. Esto en el año 35. El día de Pentecostés sucedió en el año 29. En el año 35 Esteban fue martirizado. Entonces fueron 6 años de una vida de la iglesia vigorosa. El Espíritu hacía que la iglesia prospere con poder y con milagros durante 6 años. Pero a partir de la persecución de la iglesia, ahí cambió. ¿Por qué cambió? Hermanos, la Biblia en Hechos capítulo 8 no registra sobre los detalles de la persecución, pero nosotros conseguimos encontrar algo para mostrar que aquella persecución fue muy severa, tan severa que muchos cristianos, hombres y mujeres, fueron presos, fueron perseguidos y algunos fueron muertos por algún tribunal. Y fue algo horrible. La persecución fue tan grande que todos, excepto los apóstoles, tuvieron que mudarse, salir de Jerusalén. Tuvieron que salir. Miren qué persecución. Entonces ellos, capítulo 8, vamos a ver Hechos, capítulo 8, Señor Jesús. Hechos, capítulo 8, versículo 1. En aquel día se levantó una gran persecución, todos fueron dispersos, excepto los apóstoles. Algunos hombres piadosos, ustedes perciben. Aquí dice, todos fueron dispersos, todos. Solamente los apóstoles no. Todos fueron dispersos por las regiones de Judea, Samaria. Después voy a mostrar un mapa para ustedes. Judea es la provincia donde estaba Jerusalén y Samaria es una provincia al norte, junto a Judea. Entonces, ahí sucedió la primera dispersión y hombres piadosos llevaron Versículo 3. Y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Los celosos de la ley, ellos podían pedir autorización de los sacerdotes para ir en su casa con poderes policiales y arrestarlo a usted. ¿No es horrible? Usted está tranquilo en su casa, viviendo su vida. De repente viene un celoso de la ley, con una autorización de los sacerdotes en la mano, diciendo que usted es uno de los que sigue a Jesús el Nazareno y lo lleva a usted, lo arresta a usted, a su familia. Muchos quedan en la prisión y otros son muertos. Ustedes perciben el rigor de la persecución que nos fue relatado aquí. Entonces, ¿qué sucedió? Con seguridad, algunos comenzaron a considerar delante de todo este sufrimiento que el liderazgo de la iglesia en Jerusalén era muy radical, que provocó la ira del liderazgo de los judíos. Y por haber confrontado a los líderes judíos, así como Pedro, llegó a acusar varias veces que ellos mataron a Jesús. Y Santiago, Jacobo, hermanos de Jesús, no es Jacobo el apóstol, hermanos de Juan el Zebedeo. Este Jacobo es hermanos de Jesús, fue contado en el liderazgo por los que eran partidarios
para volver a la práctica de la circuncisión y de la ley de Moisés, para que evitar la persecución. Una señal fuerte de esto fue que cuando Pablo se convirtió, ustedes recuerdan, cuando Pablo escribió, podemos leer Gálatas capítulo 1, versículo 18. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. 3 años después, ya en el año 40, 5 años después del comienzo de la persecución, en el año 40, Pablo se convirtió en el año 37. En el año 40, él sube a Jerusalén para encontrarse con Pedro, Cefas. Allí, hermanos, él no encontró, no vio a otro de los apóstoles. Versículo 19. Pero no había ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. Quiere decir, no estaba más en Jerusalén cualquiera de los otros de los apóstoles, o por lo menos Pablo no se encontró con nadie más. ¿Y a quién vio él? Era Jacobo, el hermano del Señor, no el apóstol. Él ya estaba contado para ser el liderazgo sustituto de Pedro y de los apóstoles. Porque Pedro era muy radical, atrajo toda aquella persecución. Pero esto aún no se había consolidado, pero ya estaba formándose esta tendencia. Entonces Dios aún quería usar a Pedro para abrir la puerta de la iglesia para la inclusión de los gentiles bajo el liderazgo de Pedro. La iglesia tenía paz en toda Judea. Vamos a ver, Hechos 9, Señor Jesús. Vamos a acompañar la vida de Pedro aquí. 9:31. Hechos 9:31. Entonces la iglesia tenía paz por Judea, Galilea y Samaria, y eran edificados andando en el temor del Señor, y se acrecentaba fortalecida en el Espíritu, porque Dios aún tenía que usar a Pedro para algo más. Ahí sucede que Pedro estaba pasado por todas partes, descendió a los santos que estaban en Lidia, y ahí encontró a Eneas, que había 8 años que estaba en cama, pues era paralítico, y Pedro lo sanó. El Espíritu Santo aún estaba con Pedro, y lo vieron todos los habitantes de Lidia y Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Y versículo 36 al 43, hubo otro gran milagro, que es la resurrección de Dorcas, también llamada Tabita. Dios usó a Pedro para resucitarla. Y ahí cuando, en el capítulo 10, Pedro aún estaba en Jope. En Cesarea había un centurión, un hombre temiente a Dios. Allí orando, Dios entonces le pidió para que él llamase a Pedro, porque quería que Pedro fuese hasta la casa del centurión para traer el evangelio allí a los gentiles. Y así sucedió. Y cuando Pedro estaba en Jope, subió a la terraza para orar. Era el mediodía. Imagínense orar al mediodía, y tuvo hambre. ¿No es así, Amir? Tuvo hambre. Al mediodía tuvo hambre. Ahí, en cuanto le preparaban para algo para que él comiese, él tuvo una visión. Creo que estaba tan hambriento. Dios entonces le mandó una comida para él. Vino un lienzo que estaban todo tipo de cuadrúpedos y reptiles. Y una voz que venía del cielo le decía: Pedro, levántate, mata y come. Y él dijo: de ninguna manera, nunca entró en mi boca algo inmundo. Ahí eso se hizo por 3 veces. Ustedes saben, el Señor estaba preparando a Pedro para aceptar a los gentiles.
A pesar de que Pedro había predicado que la bendición de Abraham iba a llegar a todos los pueblos de la tierra, pero aún así en su concepto, Dios había llamado solo a los judíos. Ahí, cuando Pedro fue llamado, vamos a resumir el tema. Pedro fue llamado hasta la casa de Cornelio. Voy a saltar rápidamente al capítulo 10, versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Hermanos, es algo que los judíos no esperaban. Dios también bautizó con el Espíritu Santo a los gentiles que creyeron en el Señor para el mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Pedro respondió, no tengo más tiempo de hablar eso. Capítulo 11. Aquí, hermanos, comienza a cambiar la historia de la iglesia en Jerusalén. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Ellos reprendieron a Pedro. Hermanos, aquí dice, los de la circuncisión. ¿Qué quiere decir esto? En la iglesia en Jerusalén ya habían surgido en los bastidores un partido de los que defendían que la iglesia necesita volver a la práctica de la circuncisión y de las costumbres de Moisés, porque bajo el liderazgo de Pedro, la iglesia estaba caminando en un camino muy radical, confrontando a los judíos. Entonces, ustedes perciben que comenzó a suceder una transición en la iglesia en Jerusalén. Los que eran, Pedro entonces tuvo que explicar cómo Dios lo condujo a anunciar el evangelio a los gentiles y cómo Dios concedió el mismo don a ellos. Ahí se apaciguaron y glorificaron a Dios. Pero, hermanos, esto no minimiza el hecho de haber surgido en la iglesia un partido llamado los de la circuncisión. Ahí en el año 44, capítulo 12 de Hechos de los Apóstoles, Herodes arresta a algunos líderes de la iglesia para maltratarlos y mató a Jacobo el apóstol, Jacobo, hermano de Juan. Lo mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. ¿Cómo esto está en el capítulo 12, versículo 3? Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Quiere decir, aún había presión de los judíos sobre las autoridades romanas para perseguir al liderazgo de la iglesia. Y Jacobo fue muerto en esta persecución y Pedro fue preso. También era para que lo matasen, pero un ángel apareció allí y lo quitó de la cárcel secretamente, sin nadie haberlo visto. Y Pedro fue libre de la prisión. Miren el capítulo 12. Y cuando Pedro, versículo 13, versículo 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el cual tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. La iglesia estaba orando en la casa de María, la madre de Juan Marcos, que Pablo y Bernabé llevaron su primer viaje. María era una casa abierta para la iglesia, estaban orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio,
salió a escuchar una muchacha llamada Rode. Cuando le reconoció la voz de Pedro, de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que se callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, presten atención en esta frase, y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Él se escondió, pero él mandó que hablasen a Jacobo. Jacobo ya se tornó el líder principal de la iglesia. ¿Está bien? Daí para frente vocês sabem, né? De ahí en adelante ustedes saben Aconteceu no capítulo, qué sucedió en el capítulo né? 15, Quando Paulo e Barnabé cuando Pablo y Bernabé fueron enviados al primer viaje apostólico de Antioquía. Cuando ellos volvieron a Antioquía, capítulo 15, versículo 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no circuncidas conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvo. Quiere decir, la iglesia en Jerusalén ya hizo esto una verdad, de outro evangelho. que Pablo llama de otro evangelio. Aí o versículo Entonces, 5 diz: ahí el versículo 5 dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidaros y mandarles que guarden la ley de Moisés. Hermanos, la iglesia en Jerusalén mudó su forma, cambió su forma. eram El grupo de los que estaban a favor de que la iglesia vuelva a la práctica de la ley de la circuncisión, dominó la iglesia, hicieron de Jacobo su líder principal porque él era un conciliador. Y Pedro preterido. fue, Ele foi deixado de lado. fue dejado de lado. Vocês sabem, Cuando ustedes saben, deixa de seguir a palavra profética. ustedes saben lo que sucede cuando la iglesia deja de seguir la palabra profética. La iglesia no apreciaba más el ministerio de Pedro. La iglesia no estaba más abierta para recibir las enseñanzas de los apóstoles, de la palabra de Pedro. ¿Cuál es el resultado? No necesito ni hablar. ¿Cuál fue el resultado? A igreja perdeu totalmente o vigor. La iglesia perdió totalmente el vigor del Espíritu Santo. Sinais acontecendo, No había más milagros y señales sucediendo. novidade de No había más novedad del Espíritu, novedad de vida, como había en el primer periodo de la vida de la iglesia. ¿Qué sucedió? Pedro no tuvo más lugar para continuar ministrando en la iglesia. Y cuando llegó a para discutir sobre Pablo y Bernabé subieron a Jerusalén para discutir este tema, diciendo, ustedes no pueden volver a la ley. Allí Paulo dá testemunho, Pablo da testimonio, Pedro levanta y da testimonio, pero quien da la palabra conclusiva fue Jacobo. Ustedes saben esto. Jacobo se levantó, dio una palabra conclusiva y dio las ordenanzas para los gentiles que creyeron, para que ellos cumpliesen, como si fuese la ordenanza del Señor. ¿Qué dice él? versículo 20, mas escreveres Capítulo 15, versículo 20, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, la fornicación de ahogados y de sangre. irmãos, ele deu essas ordenanças. Hermanos, él dio estas ordenanzas y ahí la confirmación de este cambio drástico de la dirección de la iglesia en Jerusalén aparece en Hechos capítulo 21, cuando Pablo, en su tercer viaje, sube a Jerusalén, versículo 17. Cuando llegamos a Jerusalén, Os irmãos nos receberam los hermanos nos recibieron con gozo, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos. a Jerusalém. Pablo sube a Jerusalén, no encuentra a ninguno de los apóstoles, ni Pedro, ni Juan, nadie más estaba allí. Él ve a quién, él ve al principal líder en la época, Santiago, Jacobo, y se encuentra él con todos los ancianos de Jerusalén. Y ahí todos estos
juntamente con Jacobo, dijeron a Pablo, Pablo, miren aquí, mire aquí, aquí hay decenas de millares de judíos. Vamos a leer, versículo 20. Cuando oyeron, glorificaron a Dios y dijeron, ya ves, hermanos, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos de la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñan a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no se circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres. Quiere decir, todos los judíos que creyeron, decenas de millares, todos eran celosos de la ley, todos eran practicantes de la ley. Hermanos, el Espíritu Santo perdió el liderazgo. No había quien apreciase la palabra de los apóstoles. Y él continúa con su ordenanza. Versículo 25. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito, determinado, no guarden nada de esto, solamente que se abstenga de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Aquello que él implantó en Hechos 15, aquí continúa siendo válido para ellos. Esto no vino del Señor. Esto sucede en el año 58. Hechos 15 fue en el año 50. 8 años después de aquella fatídica reunión en Jerusalén, la iglesia perdió totalmente su forma. Oh, Señor Jesús. Y ahora, ¿cómo queda esto? Pedro, ¿para dónde fue Pedro? ¿Qué creen ustedes? ¿Para dónde fue Pedro? Porque después de Hechos 15, el libro de Hechos no registra más el paradero de Pedro. ¿A dónde fue él? Ahí nosotros fuimos a encontrar indicios de dónde fue a parar Pedro en la Biblia, en Primera Pedro. ¿Dónde estaba Pedro? Vamos a ver. La primera epístola de Pedro. Primera epístola de Pedro fue escrita probablemente en el año 64. En el año 50 fue la última reunión donde aparece Pedro. Hechos 15, el año 50. 14 años después, Pedro escribe esta carta. Él escribe esta carta. ¿De dónde? Aquí él habla de Babilonia, junto al río Éufrates, en Primera Pedro 5:3. Pero algunos interpretan Babilonia como figurativo de Roma. Algunos creen que él ya estaba en Roma, pero de cualquier manera no estaba en Jerusalén. Sea en Babilonia, sea en Roma, Pedro no estaba en Jerusalén. ¿Por qué Pedro no estaba en Jerusalén? ¿Qué creen ustedes? Él no tenía más espacio. Nadie oía más la palabra profética. Nadie daba la mínima atención al ministerio de Pedro. Entonces Pedro fue o a Babilonia o a otro lugar, no sé dónde. ¿Y quién era el destinatario de su carta? ¿Quiénes eran? Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿Quiénes son estos electos? Son creyentes. Yo diría creyentes judíos. Son los forasteros, los extranjeros de la dispersión. Esta palabra dispersión es una palabra familiar para los judíos. Entonces, ellos eran judíos creyentes dispersos, pero dispersos ¿a partir de cuándo? A partir de Hechos 8, cuando surgió la gran persecución en Jerusalén, ustedes recuerdan. Todos fueron dispersos, excepto los apóstoles. ¿Fueron dispersos a dónde? ¿Están mal en su memoria? ¿Fueron dispersos a dónde? Judea, Samaria. Judea es la provincia donde estaba Jerusalén.
y Samaria es hacia el norte, arriba. Mas como eles Pero, foram parar ¿cómo no ellos fueron a parar en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, a região como Ásia conocida Menor? la región como Asia Menor? Estranhamente, irmãos, Pedro não Extrañamente, hermanos, crente Pedro no escribió a los judíos creyentes en Jerusalén. Él no dice así, Jerusalém, a la iglesia en Jerusalén os escribo. No. porque a igreja ¿Por de qué? Jerusalém seguia Porque la outra iglesia en liderança, Jerusalén seguía otro liderazgo. apreciava mais o seu No ministério. apreciaba más su A ministerio. liderança Estaba bajo el voltaram à liderazgo prática da de circuncisão Jacobo. e da lei. Volvieron a la práctica de la E por circuncisión y outro de la lado, ley. a Y por igreja, otro lado, Pedro também não la escreve uma iglesia, igreja em Pedro también no particular, escribe a alguna como iglesia se en estivesse particular, como abrindo si él cidades estuviese periféricas, abriendo, él uma obra em estuviese, alguma cidade haya nova, para depois abierto ele alguna mudou e escreve em particular. obra en una Não, ciudad nueva y él aos después se crentes muda que y estavam escribe na a esa iglesia. dispersão. No, él escribe a los creyentes que estaban en la Então, irmãos, dispersión. Entonces, isso nos hermanos, leva a crer todo esto nos lleva a que creer Pedro que escrevia Pedro aos judeus escribía crentes a los que judíos estavam creyentes que sob estaban o seu ministério bajo na primeira su fase da igreja ministerio em en la Jerusalém. primera etapa de la Vocês iglesia en aceitam ou não? Jerusalén. ¿Ustedes creen así o no? Ele escreve para aqueles que Él escribe a perseveravam aquellos que no ensino dos perseveraban en apóstolos, la enseñanza de los aqueles apóstoles y en que la comunión, viveram a ellos que prosperidade vivieron nos la primeiros 6 anos, prosperidad en los até primeros que veio a 6 años, perseguição. hasta que vino la Eles persecución. viveram nessa Ellos época. vivieron en esta E eu vou época. dar mais uma Y dica yo para voy a você. dar Dá uma un olhada tips no dia de más. Pentecostes. Vamos a ver el día de Pentecostés en Hechos 2. Hechos Tem um 2. pouquinho mais de paciência, não? Não. Usted Só tiene mais un uns poco más de minutos. paciencia, ¿no? Só mais uns Solo minutos. unos minutos más. Solo algunos minutos más. No dia de Pentecostes. Dá uma En olhada. el día de Pentecostés, vamos a ver. Capítulo 2. Capítulo 2, Versículo 7. Estavam, pois, versículo atônitos 7. e se admiravam de Estaban verem atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? como os ouvimos falar ¿Cómo cada pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? eram. Dá uma olhada. ¿De qué parte ellos eran? Somos partos, Somos partos, medos, medos, elamitas, da Mesopotâmia, los que habitan en la Mesopotamia, en Judea, presten atención ahora, en Capadocia, Ponto Ásia y Asia, e Panfilha. en Frigia y Panfilia, Então, Panfilia. esses para quem Entonces, estos para quien Pedro escribió, os peregrinos para los peregrinos que estaban en la dispersión, probablemente algunos de ellos eran estos que eran de Capadocia, Ponto y Asia. estavam no dia de Pentecostes Estaban en el día de Pentecostés y se convirtieron cuando Pedro predicó la palabra y posiblemente, hermanos, algunos de ellos permanecieron en Jerusalén para vivir la vida de la iglesia en Jerusalén. ¿O estoy errado en esto? quando chega no Entonces, posiblemente cuando llega el capítulo 8 de Hechos, surge la gran persecución. Algunos fueron a Judea, algunos fueron a Samaria. Estos que eran del Ponto de Capadocia, ¿fueron a dónde? foram para Fueron a la tierra. Capadócia, na Galácia. Fueron para su tierra, Ponto, Capadocia, Asia, Bitinia, ¿o no es así? Os que foram dispersos Y los que fueron dispersos de Judea y Samaria, ¿qué sucedió? o que aconteceu? ¿Qué sucedió? A perseguição foi tão violenta La persecución fue tan violenta porque allí era la provincia vecina a Jerusalén. perceberam que Ustedes percibieron que Saulo, perseguia a igreja, cuando perseguía la iglesia, contentou apenas él no se contentó solamente perseguirlos en Jerusalén, no se contentó solamente perseguir en Judea y en Samaria. Él fue hasta dónde? no caminho para que cidade ele se converteu? El camino a qué ciudad él se convirtió. Él estaba yendo a dónde? Onde Damasco. ¿Dónde es Damasco? ¿Dónde es Damasco? Siria. nem mais ao norte,
Siria es bien al norte e da de Judéia e Jerusalén Samaria. y de Judea E y depois Paulo Samaria. Y confessa, después versículo Pablo 3 ao 5, confiesa, yo Paulo no tengo confessa tiempo de que leerles a até ustedes, Pablo confiesa até que por cidades hasta estranhas por ciudades extrañas diz a yo os perseguição perseguía. foi Quiere muito decir, mais la longe persecución fue mucho más do que só na lejos região da Judéia de e lo Samaria. que solamente en la región de Judea y Samaria. Entonces la dispersión fue subiendo, subiendo, Eu quero subiendo. projetar um mapa. Yo voy a pedir que proyecten el mapa. No sé si están listos Aí ahí. vocês vão ver, Ahí ustedes pueden ver. vocês vão entender do que eu estou falando. Né? Ustedes van a entender lo que estoy hablando. Né? Bom, Bueno, aqui embaixo vocês estão vendo aquí Jerusalém. abajo ustedes ven Jerusalén. Jerusalém, Bien, aquí abajo, Jerusalén, a grande donde perseguição. sucedió la gran persecución. Perseguição. Aí eles La gran fugiram, persecución. os Ellos perseguidores huyeron. fugiram para Los perseguidos Judéia, huyeron a várias cidades da Judea, Judéia, e foram varias para Samaria. ciudades de Judea y fueron a Só que a Samaria. perseguição foi Solo que la persecución violenta. fue E eles foram violenta perseguindo que nem y Saulo ellos fueron foi até perseguidos Damasco. como Paulo foi a Saulo Damasco. hasta Paulo foi Damasco. Ustedes ven até Damasco. Damasco. Pablo E fue por hasta cidades Damasco estranhas y ele por perseguia. ciudades extrañas él los perseguía, Então, irmãos, qual era a subía. alternativa? Entonces, Ir para mais longe. ¿cuál es la Então a alternativa? Ir más dispersão lejos. subiu lá Entonces la para dispersión subió Capadócia, hasta né? Aí Capadocia. está o quê? Ahí está que Ásia Menor. Asia Menor. Ali está Allí está para onde eles para foram dónde e para quem ellos fueron Pedro y para escreveu. quién Pedro A sua escribió. primeira carta Su primer era carta destinada era para os destinada judeus que para los acompanharam judíos que a palavra acompañaron profética la nos palabra primeiros 6 anos profética da vida en da los igreja. primeros seis E na años de la vida de la na iglesia. perseguição, Y en la alguns dispersión, foram la para Judéia persecución, e mais algunos tarde fueron a mais, Judea y tarde Samaria, foram para aquela pero região da más Ásia Menor. tarde fueron a aquella región de Asia Estão Menor. entendendo? ¿Ustedes Essa me história, entienden? irmãos, ninguém contou. Esta historia, Nós hermanos, estamos vendo pela nadie primeira vez. contó. Nosotros estamos viendo por primera vez. Ó Senhor Jesus. Oh, Señor Então, Jesús. Entonces, ninguém mais queria ouvir a palavra de Pedro. nadie más quería oír la palabra de Pedro en Jerusalén. E a segunda Pedro Y segunda de Pedro deve ter escrito debe haber sido próximo, escrito né, da sua partida bien no ano próximo 67. de su partida en el año E 67 bem próximo do tempo do seu y martírio, bien cerca de su martirio que ocorreu debaixo da que perseguição do ocurrió imperador bajo Nero la no persecución del ano emperador Nerón 67. alrededor del año Logo depois do martírio 67. de Paulo também Después del martirio de ocorreu Pablo, también baixo a fue perseguição do muerto Império Romano bajo la ainda persecución del Nero. imperio romano del rey Nerón. Pouco Y antes da destruição de poco Jerusalém. antes de la destrucción de Jerusalén en el Por año isso, irmãos, 70. a Por igreja eso, de hermanos, Jerusalém la iglesia en já não Jerusalén fazia a vontade de Deus. ya no hacía la voluntad de Voltou para a Dios, prática da lei. volvió a la Que práctica de la diferença ley. faz no plano de ¿Qué Deus diferencia hace en com o el judaísmo? plan de Dios con el A igreja judaísmo? não foi La levantada iglesia no fue levantada, Cristo no murió Cristo para esto. levantou, né? Cristo Deixa eu fazer a vontade de Deus. levan- Trazia um se encabeçamento levantó para hacer com la poder do voluntad de Espírito Dios, que para vem da traer el palavra, encabezamiento de Cristo con a el poder del palavra, Espíritu a que viene de palavra do la palabra apóstolo de los foi apóstoles. calada. Ahora la Ninguém palabra del seguia essa apóstol palavra. Pedro fue Aí voltaram, callado, nadie más né? seguía esta Estavam palabra, ahí calando, volvieron mas Pedro continuava a la alimentando caducidad de la aqueles letra, que pero continuam Pedro seguindo a palavra continuaba profética. alimentando a aquellos que continúan E ali siguiendo la palabra era a região profética da que Ásia vivía en Menor. aquella región de Asia Menor. Próxima mensagem, nós vamos falar do Entonces, el norte próximo e mensaje nós vamos vamos a hablar en el nordeste nós vamos mostrar y como nosotros nas vamos a epístolas de mostrar Pedro cómo en las foi epístolas de evidente Pedro quedó que nós evidente ganhamos esto revelação a partir y nosotros das obtuvimos epístolas de revelación Pedro sobre a partir de las toda epístolas de essa Pedro fase sobre do toda livro de esta Atos etapa que del libro de não Hechos de los foi contada. Apóstoles Então que no nós fue estamos contada por nadie. descobrindo, ganhando Entonces nosotros revelação estamos sobre isso. descubriendo, Tá bom? Então obteniendo de parte minha revelación lá eu sobre esto. ¿Está terminei. bien? Entonces, Jesus é o de Senhor. parte mía, yo ya terminé.
Jesús es el Señor.